Tiene la central. Ya. Lo que pasa es que a cierta hora después yo ya no los voy a poder ver. Voy a ver si para comenzar la clase, primero vamos a comenzar a grabar. Ahí comenzó a grabar. Y vamos a comenzar hoy día viernes con 26 alumnos y siguen llegando, pero ahí hay que estar pinchando el admitir. Vas a pinchar ahí. Vamos a compartir entonces la clase de hoy. ¿Se visualiza la clase? Sí. Miren, fíjense cuando visualizo en forma parcializada, a ver ahí. Perfecto. Ya lo que no puedo ver son los chats, así que si alguien tiene alguna consulta, me va a tener que ir consultando. ¿Ya? Entonces, gracias por venir hoy día. Lamento la confusión, pero vamos a tratar, no voy a pasar tanta materia para que podamos la próxima tal vez conversar un poquito más. ¿Ya? Bueno, como es historia, tenemos que comenzar de bien atrás. Tal vez no tan atrás como el inicio del universo, ¿cierto? Pero es importante porque cuando nos comenzamos a ver el tema de los dientes, por así decirlo, de la boca, nos damos cuenta que encontramos vestigios en muchos elementos que son muy antiguos. ¿Ya? Puedo ver los mensajes también. Ya. Voy a dejarlo en una esquinita aquí el chat. Entonces la primera boca que aparece, esta boca de los placodermos, hace 500 millones de años. Y obviamente ya los dientes también aparecieron hace 350 millones de años en los estegosauros, es decir, todavía en estos elementos primitivos tenemos un legado interesante de lo que es la boca y los dientes. Ay, esta cosa estoy admitiendo. Se queda pegado. Ahí está. Aquí ustedes pueden ver un poco una línea de cómo llegamos desde la evolución, ¿cierto? De millones de años transcurridos hasta el homínido, que es el humano, ¿ya? Y una de las cosas que siempre en la boca llama la atención, yo no sé, aquí les hago la pregunta para que ustedes participen, sobre quién tiene los terceros molares. ¿Conocen lo que es un tercer molar o la muela del juicio? ¿La han escuchado? Pueden conversar por WhatsApp, o sea, por chat. Yo aquí lo estoy leyendo también. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, la muela del juicio, a ver si saben un poquito más. ¿Cuántos dientes tiene una persona adulta? 32. Muy bien, me pueden escribir también, no hay ningún problema porque estoy leyendo aquí también perfecto. 32. Pero cuando nosotros, después ustedes van a ver índices, que son los índices de COPD, en general para todas las evaluaciones nosotros contamos numéricamente los dientes en 28.
porque estos últimos molares en general no los tomamos en cuenta porque muchas veces tienen indicación de extracción por ortodoncia o porque salen en una disposición que o no caben dentro de la mandíbula. Entonces, eso es vestigio de nuestra herencia de este tipo. Nosotros éramos una especie en que ocupábamos, teníamos una mandíbula mucho más grande y necesitábamos estas molares. Hoy día, con el tipo de la alimentación, ya no necesitamos esos molares. Me cuesta pasar la siguiente, aquí está. Nuestro antepasado, ¿cierto? Más antiguo, ¿la han escuchado? A Lucy. ¿Quién conoce a Lucy? Yo, Parece que la ¿Quién dijo yo? Aló, yo no. sí, no recuerdo muy bien cuál era la historia, lo único que me acuerdo es que las personas que lo encontraron le pusieron Lucy porque en ese momento estaba sonando en la radio Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Ya, Así. perfecto. Yo no sé esa Dato. historia, así que para mí también es nueva, pero les quiero contar que esta Lucy está en el Museo de Historia Natural del Museo de Nueva York, ¿ya? Eh, yo tuve la posibilidad de sacarme una foto, no con ella, me puse al lado del, obviamente, del cuadrito aquí, y más o menos me llega, para que ustedes calculen, me llega, yo mido unos 75 y me llega hasta la cintura un poquito más, ¿ya? Esa era nuestra estatura, ¿ya? Y ahí está Lucy, para que quiera y pueda irla a conocer. Nuestro antepasado, ¿cierto? Esta misma cuadrito también lo encontramos en este mismo museo, en donde ustedes pueden ver cómo, espérense a ver, ahí está, me salen las barras, me tapan mi presentación, ahí está. Cómo llegamos finalmente al Homo sapiens, ¿cierto? Eh, también tenemos a todo esto, el Homo erectus, que generalmente no es una cadena que llegamos al Homo sapiens, sino a veces son líneas de desarrollo en forma paralela, ¿cierto? Y todo esto yo tuve la posibilidad de ver estos cráneos, ¿ya? En este museo, y la mayoría tienen una mandíbula y un maxilar bastante más grande a este desarrollo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es como la diferencia entre este cráneo y este cráneo? O hablamos de este, del Neandertal, este. ¿Cuál es principalmente la diferencia en ese cráneo? La frente, el ancho creo que es más grande en el Sapiens que en el otro. Sí, el sapiens tiene una bóveda craneana mucho mayor, es decir, antiguamente nosotros teníamos que gastar mucha energía, ¿cierto? Porque teníamos que arrancar de todos aquellos depredadores, pero cuando ya el Homo sapiens dejó de ser presa, sino más bien pasó a ser solamente un depredador, por su inteligencia, entonces empezó a gastar menos energía, pero tuvo que empezar a pensar más. Y de esa forma tenemos mayor tamaño en nuestra bóveda para acumulación de nuestra materia gris. También cambia la estructura de nuestros maxilares y nuestras mandíbulas. Nuestros maxilares y mandíbulas tenían estas formas para poder alimentarnos. Si ustedes se fijan también en los caninos, ¿cómo le decimos vulgarmente a los caninos nosotros? Los colmillos. Los Los colmillos. colmillos. Y también los colmillos tenían esta lógica de que permitían desgarrar porque éramos muy carnívoros. Hoy día ya, no sé si alguno de ustedes pesca un trozo de carne y se los desgarra con los colmillos a la hora del almuerzo, no sé. Pero en general ocupamos un servicio, la carne está blandita, ¿cierto? Entonces nuestra alimentación y nuestros hábitos alimenticios evolucionan y van cambiando nuestras condiciones para nuestra boca. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen ya algunos elementos de la parte evolutiva de nuestra salud bucal. ¿Ya? Tenemos los colmillos que ya están disminuyendo de tamaño, incluso a veces uno no los distingue en algunas personas entre un canino y un premolar, casi ya cada vez están tomando una forma un poquito menos puntiaguda. Los terceros molares la otra.
¿Ya? Vamos a la siguiente. Aquí está la imagen, a veces se me olvidan las imágenes que vienen, pero aquí están los cráneos que delante le estaba mostrando, y aquí ustedes se dan cuenta, miren el chimpancé, tiene un tremendo maxilar y una tremenda mandíbula, ¿ya? Comparado con el cráneo. Una consulta, yo estoy moviendo un cursor, ¿ustedes lo ven? El cursor blanco. Sí. Yo sé. Sí, sí. Sí se ve. Perfecto, ya. Aquí ustedes ven tremendos colmillos, no sé si ustedes conocen una persona con esos colmillos, ¿no? ¿Cierto? Y miren la mano de esa persona y el tamaño de la cabeza del Australopithecus, que es también un humano más chiquitito, y vamos avanzando en nuestra evolución humana, ¿ya? Y ya vamos creciendo en el cerebro y aumentando nuestro tamaño de nuestro cráneo. Hasta que llegamos al cráneo de nuestro... Ese ya les es más conocido. Bueno, ustedes no tienen la posibilidad de pedir cráneos en la hemeroteca se llama, donde piden los huesitos que decíamos nosotros en la anatomía, ¿no? ¿No han tenido esa posibilidad? No sé, yo nunca he estado en la universidad como tal en clases. Ya, bueno, les cuento que nosotros teníamos la posibilidad de, así como la biblioteca de los libros, cuando estudiamos anatomía, podíamos pedir parte de los huesos cuando veíamos cráneos. Entonces, este es un cráneo, entonces uno iba con su carnet y pasaba a la hemeroteca, parece que se llama biblioteca, no me acuerdo. Osteoteca, ya me acordé, osteoteca. Íbamos a la osteoteca y pedíamos un huesito y nos llevábamos los cráneos, las mandíbulas para estudiarlas en la casa. Ahora ya parece que eso no sucede. Esto es lo que vamos a ver no piensen que nos vamos a introducir profundamente en todo esto, pero vamos a ver un poco la paleontología dentaria, que es lo que estamos viendo, las sociedades primitivas, culturas arcaicas China, Japón, ya. Después nos detenemos un poquito más en la cultura precolombina, ya. Vamos a Grecia, Roma, el mundo islámico que también hizo un buen aporte a la odontología. Vamos al Renacimiento, como ya empieza a aparecer en el siglo XVIII Pierre Fauchard, el padre de la odontología en Europa, y después nos venimos a Estados Unidos, Europa, el desarrollo de la odontología y de las tecnologías, para llegar a la odontología en Chile en su periodo colonial, el periodo de la independencia. Después llegamos al siglo XIX con el hito de el caso de el señor Becker, que no es el alcalde de aquí de Temuco, no, es otro señor Becker, y el descubrimiento del señor Germán Valenzuela Bastarrica, que es el padre de la odontología en Chile, por así decirlo. Más adelante vamos a saber por qué. Si me quedo callado un ratito es porque estoy haciendo admisión de algunos compañeros que vienen entrando. ¿Ya? Entonces, odontología, cierto estudio del diente o de lo que es el odonto, ¿ya? Y por lo tanto también es hay un tema de que podemos hacer desarrollo y estudio histórico de cómo fue evolucionando la odontología en el mundo y en nuestro país. La historia es la vivencia de las etapas de la vida humana y nada hay más dramático que considerar las etapas de la vida humana. Entonces, ¿cómo puede...? Ay, se me fue mucho, espérense, ahí sí. ¿Cómo podemos identificar o podemos encontrar algunos vestigios de la odontología en el periodo paleontológico? Por ejemplo, traumatismo. Encontramos fractura, la consolidación, cuando un hueso se fractura, ¿cierto? Se transforma y se consolida en una forma distinta, ya que se llama como un callo óseo, y eso cuando encontramos un fósil podemos encontrar esas formas distintas
y podemos identificar que ese, por así decirlo, tuvo un traumatismo, ¿cierto? Y estos traumatismos después se consolidan, se pueden encontrar fracturas consolidadas tanto en la mandíbula o la fractura en el cráneo, ¿cierto? Seguramente cuando le daban un palo a alguno y quedaba con su fractura de cráneo. También podíamos identificar osteosarcoma o tumores del hueso a la altura de la cabeza o de la mandíbula. También podemos identificar las caries. Las caries se pueden identificar aún pasado mucho tiempo, y enfermedades de los huesos como raquitismo, osteomelitis y por supuesto la artrosis. Todo eso lo podemos identificar hoy día en vestigios óseos. Bueno, la única diferencia que en este tiempo el tratamiento de todas las patologías dentales en general se resolvía con magia o sugestión o la dieta, reposo, talismán, conjuros y brebajes. ¿Cierto? Me parece estar leyendo libros de Harry Potter cuando digo estas palabras, pero no, es parte de lo que en ese tiempo pudiese ser. ¿Qué ven de extraño en esto? ¿Qué les parece este cráneo? No, nada. El hueco en el cráneo. El foramen en el Hueco, cráneo. ¿cierto? ¿Y le falta un diente? Sí, también, excelente. Ya en el chat están conversando otra cosa, no son preguntas, ¿cierto? Estaba mirando el chat. Sí, es un cráneo que en general tiene un vestigio seguramente de algún proyectil o algo que rompió parte de la bóveda craneana, ¿cierto? Que tiene todos sus dientes, que le falta un diente, ahí tiene la mayoría de sus dientes, por lo tanto debe ser una persona joven este cráneo. Bueno, si mal no recuerdo, este cráneo me parece que es del señor Tapia, que fue la persona que murió posteriormente en la historia de la odontología legal en Chile. Está la muerte del señor Tapia, el descubrimiento del señor Bastarrica. Es como un adelanto de la materia que veremos después. No sé por qué está esta imagen aquí. se fue esa imagen ahí, pero ahí vamos a ver por qué estaba ahí. Entonces, como dice aquí, la medicina primitiva es un conjunto de creencias y prácticas relacionadas con la salud con un fuerte componente psicológico, basada en creencias, ritos mágicos y empleo de prácticas instintivas. Y yo aquí les quiero comentar que pese que yo le estoy leyendo algo que pudiese haber ocurrido en el tiempo muy, muy, muy antiguo, estoy seguro que más de ustedes conoce algún tipo de creencia, rito o práctica hoy día asociada a la odontología, que no es obviamente algo muy, muy adecuado que uno debiese hacer, pero yo en los pacientes lo he escuchado, ¿ya? Y lo he visto también. Alguien que, antes que lo diga yo, alguien que quiera comentar alguna creencia, rito o práctica instintiva a propósito de la salud bucal que ha escuchado o que ha visto. Ya, muy bien.
Esa es una práctica. Ahora me acordé de una, mi abuela mezclaba, o sea, se pasaba bicarbonato y se ponía aluminio en los dientes, por alguna razón. Y decía que con eso los podía aclarar. Muy bien, perfecto. Yo, yo he escuchado Ya, algo también, pero es como algo muy antiguo, sí. Que ajá, supuestamente antes cuando le dolía la muela, en vez de sacársela como una pinza o algo, se echaban un poco de ácido de batería y eso hace que la muela se caiga, como un diente. ya, muy bien. A mí una vez me dijeron que si uno no tenía como el cepillo de dientes a mano, podía comerse una manzana y que eso era como prácticamente lavarse los dientes. Ya, esa es muy común escucharla, todavía se ocupa mucho. Ya, perfecto. Miren, pudiésemos discutir si hay cosas que son de perogrullo que ustedes ya me imagino que les darán por hecho que son obviamente un rito, ¿cierto? Pero lo de la manzana tal vez pudiésemos discutirlo si es correcto o no es correcto, pero por ejemplo, el tema del ácido de batería era muy simple. La gente en el campo ocupaba el ácido de batería. Es tanto el dolor en una pulpitis, ¿cierto? Que finalmente se colocan un poco de ácido para matar todo lo que está dentro del diente, que es el paquete vasculonervioso, ¿ya? Entonces, obviamente, al echar un ácido de batería mata arteria, vena, nervio, todo, y al paciente le deja de doler, ¿ya? Lo otro, enjuagarse con aguardiente, que finalmente lo que es alcohol. Yo no sé si era que el pobre paciente le dejaba de doler o realmente terminaba curado, por así decirlo, ebrio, y ahí se le quitaba el dolor. O la otra práctica también es las cabezas de los fósforos, que tienen obviamente fósforo, se pelaba del palito y esa cabecita, ese fósforo, también se lo colocaban directamente en las muelas. Todo eso tiene que ver con la lógica del dolor, ¿ya? Para la hemorragia, como alguien decía cuando uno tenía hemorragia, se iba a hacer la extracción de diente, la gente hacía salmueras con agua con sal. Agua tibia, le ponían sal y hacían salmuera. Y la verdad es que estaban lo más alejado y por el contrario hacían lo peor porque eso provocaba que el coágulo, ¿cierto?, no se formara. Entonces era también una práctica que iba en contra del proceso biológico de la creación de plaquetas y de formación del coágulo. Ahí llevamos 4. ¿Qué otra cosa? Bueno, el bicarbonato se sigue ocupando y se ocupa principalmente, la gente lo tiene asociado a las manchas de los dientes, a aclararse los dientes, pero el bicarbonato, que es una base, finalmente lo que hace es bajar el pH ácido de la boca, ¿ya? Eso también lo vamos a ver, tal vez no conmigo, pero sí se va a ver más adelante, que la gente cree este concepto de que las cosas dulces son solamente las que producen caries, pero no es el dulce, sino es la fermentación de los azúcares que finalmente se transforman en ácido, ¿cierto? Y es el ácido el que da el caldo de cultivo, por así decirlo, o las condiciones para que las bacterias actúen. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes saben qué pH tiene la Coca-Cola, por ejemplo? Una bebida gaseosa. Tiene un pH 4, o sea, muy, muy ácido. A ver, primero que nada, cuando yo hablo de pH, ácido básico, ácido, base, eso ustedes lo vieron en química, ¿cierto? No estoy hablando, eso lo entienden, ¿cierto? Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Acuérdense, porque a veces, como yo creo que hay cosas que pueden ustedes saber, pero no es necesario que lo sepan, me lo tienen que consultar, ¿ya? Y bueno, yo todavía le digo a mis hijos a veces, ya cómanse una manzana, pero la verdad que eso es un error porque la manzana igual es un tipo de azúcar que después igual se descompone y da la condición ácida. Claro, si yo he comido, no sé, carne y tengo, no sé, pan en la boca, obviamente que al comer una manzana tal vez lo que hago es aumentar mi flujo salival y hago que la boca esté fuera de restos que yo pueda sentir en lo macro, pero en lo micro sigue estando en una condición ácida, es decir, yo a mi hijo tendría que decirle que se vaya a lavar los dientes, no que se coma una manzana,
O que se coma la manzana y después que se vaya a lavar los dientes. ¿Ya? Eso lo dijo la Fernanda, parece, si mal no recuerdo. Bueno, de las culturas antiguas podemos conocer de ellas, obviamente, a través de sus imágenes, ¿cierto? A través de sus culturas, tal vez a través de sus escritos. Entonces, por ejemplo, en Mesopotamia, la escritura cuneiforme, ¿cierto? En estos elementos que son el código de Hammurabi, ¿ya? Que está escrito, habla de varios elementos, son 282 leyes, que no las vamos a leer, por supuesto, pero en varios destaca la salud bucal. ¿Qué dice de la salud bucal? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir al Museo del Louvre? ¿No? Bueno, si no ha tenido la oportunidad, cuando tenga la oportunidad, usted dice, ya, ¿qué es lo que voy a ir a ver al Museo del Louvre, aparte de ir a ver la Mona Lisa de 20 por 20, ¿cierto? Voy a ir a conocer el famoso, que me acuerdo que el profe nos habló del código de Hammurabi, y ahí está, así que lo voy a ir a ver. Lo más probable es que se lo encuentre vacío porque van a estar todos mirando la Mona Lisa. ¿Qué es lo que dice este famoso código? ¿Por qué es tan famoso? Dice, en la ley 196, igual que son 282, si alguien lesiona el ojo de un igual, se mutilará su propio ojo. Si alguien le arranca el ojo de un inferior, se multará con una mina de plata. Y ahí aquí venimos nosotros. Si alguien arranca un diente a un igual, se le arranca su propio diente. Es decir, estamos hablando que hay con clases sociales, ¿cierto? En todas las culturas que conocemos, habían clases sociales y en esta también lo habían. Es como el famoso dicho ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Pero siempre cuando sea un igual, porque mira lo que pasa cuando si alguien le arranca el diente a un inferior, esa persona no tiene que pagar con su propio diente, sino, si tiene dinero, puede pagar con 1/3 de mina de plata. Así que no es tan igual como el ojo por diente, porque aquí la verdad es que existe la excepción que si tú a una persona inferior, ¿cierto? Se le puede multar en dinero. ¿Cuál fue el aporte de los médicos babilónicos? Los médicos babilónicos aportaron muy importante en estos tiempos. Aquí le colocamos la palabra interrogatorio. Nosotros en el área de salud ocupamos la palabra que se llama anamnesis, que es cuando nosotros interrogamos a nuestro paciente y le preguntamos sobre su historia de salud hacia atrás, ya que muchas veces pudiesen darnos respuesta a las condiciones actuales. ¿Ustedes conocen algún ejemplo de eso, de lo que acabo de decir? Que ustedes en alguna interrogación les permita saber algo de lo que están viendo. Por ejemplo, si dice que fuma, Claro, por ejemplo, yo pudiese decir, disculpe usted, ¿cuánto fuma? No sé, 2 cajetillas. ¿Qué es lo que pudiese yo ver en la boca? El color de los dientes, puede ser. ¿Ah? Dientes muy amarillos. Un Dientes esmalte muy en el amarillo, ¿qué más? Mal aliento. Mal aliento, ¿qué más? Con la encía mala. Hay mayor acumulación de sarro, ¿qué más? Después la otra persona no la escuché. Que tenga infectada la encía. Ya hay un problema en la encía, que esto es muy importante, esto es un mensaje para los que fuman, para que no vuelvan a fumar, ¿ya? Además, se ve muy feo que un dentista, conociendo todo, fume. Entonces, hay una disminución de la microcirculación, porque eso es lo que bloquea el cigarro. Y la encía generalmente se ve muy, muy afectada.
Este tipo de paciente, por ejemplo, no es apto para un implante, porque el implante nunca se va a poder o va a costar mucho para que haga óseo integración. Podemos hablar más adelante de los implantes, pero los implantes es un tornillo que uno coloca en el hueso y el hueso lo reconoce como propio y se óseo integra. Pero en una persona que fuma, eso es muy difícil que suceda. Y ahí tenemos los fracasos de los implantes. Pero además, si yo conozco la historia de las enfermedades con un buen interrogatorio, no solamente puedo ver directamente ahí, sino me puedo pensar en lo que pudiese tener. Una persona que fuma mucho es muy probable que también tenga altos riesgos de tener cáncer bucal. ¿Ya? Tal vez visualmente no lo voy a ver en lo micro, pero el paciente me puede relatar algún tipo de lesión en la lengua o en las mucosas que no sane, para que ustedes ya lo conozcan, porque lo más probable es que su familia le empiece a preguntar, oye, tú que estás ahí estudiando para dentista, o ya le han preguntado, le han hecho esa pregunta, y ya en 2 semanas de clase. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, pero le van a preguntar, le decir, usted, mi nieto o mi sobrino que estudia odontología, mire, tengo una lesión aquí en la lengua, o en el paladar, o en el piso de boca, o en la mejilla por dentro, y la tengo hace 15 o 30 días, no lo recuerdo. Usted preocúpese. Toda lesión debería resolverse en 15 días. Una lesión por traumatismo, una lesión por inmunosupresión, una lesión normal no dura más de 15 días. Si ya está pasando el mes, la cosa es que hay algo ahí, ¿ya? Y puede hacer un buen descubrimiento y un buen aporte a ese familiar. Los médicos babilónicos, ¿cierto? Solamente o sea, no solamente, sino además de aportar al interrogatorio, ellos ocupaban la adivinación, la astrología, ¿ya? El fuego, la representación de los sueños, la oniromancia, ¿cierto? Para poder dar respuesta a los problemas de la salud bucal, los augurios, pero también hicieron un aporte hacia la higiene, ¿ya? Antiguamente existe, no sé si viene en una presentación, a ver los que están con Google ahí, existe un arbolito en que permite, en la punta, si yo lo rompo, queda con muchos pelitos. Y los antiguos ocupaban ese palito para lavarse los dientes, como un cepillo de dientes. No recuerdo, o sea que lo busca por Google y lo encuentra, me lo dice por el chat o por voz. Aquí está, esta es la parte del famoso código, están estas imágenes, ¿ya? Aparte de lo que está escrito hacia abajo, están estas dos imágenes. Bueno, esta es una imagen que lo más probable es que la hayan visto, ya que era lo que se creía antiguamente de dónde provenía el dolor de dientes. No se conocía el concepto de terminaciones nerviosas, ni de pulpitis, ni de infección, ni de bacterias, ni nada, sino que se creía que dentro de cada diente, ¿ya? Aquí no sé si alcanzan a ver la representación. Hay como cráneo o gente sufriendo, ¿cierto? Y alguien como con un mazo ahí pegándole, ¿ya? Yo no tengo podría buscarlo ahí, si alguien, no sé lo que hay en esta otra, ahí es como una serpiente, ahí no, ¿ya? Ahí, se me avanzó, perdón. En esta imagen no sé lo que hay, veo una serpiente nomás, pero lo importante es que ellos representaban como submundos, como el infierno, por así decirlo, dentro de los dientes, ¿ya? Ellos no veían que hubiesen bacterias, no existía el concepto de bacterias, ¿ya? ¿Cuándo aparece el término las bacterias a propósito? ¿Quién encuentra las bacterias? Y dice, disculpen, ustedes están solamente hablando
lesera, científicamente existen unos microorganismos que llamaremos bacterias, y ustedes los pueden ver a través de este microscopio. ¿Quién fue ese descubridor y en qué año? A propósito de tarea, el Camilo no sé si llegó a clase para que haga un entremés con su cubo Rubik's. ¿No? No, nadie está con Google a mano para que me ayude. Ya. Dice que a finales del siglo XVII, pero es un poco raro el nombre. ¿Qué cosa? ¿El dibujo? Que descubrieron la bacteria. Ah, del siglo XVII. Y ahí me va a tener que decir después el nombre, pues lo buscamos. Los Ya. chiquillos lo pusieron lo escribieron. A ver, Van Leeuwenhoek. el que fue el que descubrió el microscopio y encontró Bacterias. bacterias. Ya, perfecto. Era un alemán, me parece. Alemán, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Muchas gracias. Así aprendemos todo. Ya, muy bien. Y esos dibujos que los pintó, lo que yo puse antes, no tengo el autor, fíjense. Miren, estos dientecitos con el mundo interior del dolor de los dientes. Vamos a buscar quién. Ya. ¿Qué es esto? ¿Quién me ayuda? Una maxila. ¿Una qué? Maxila Una inferior. mandíbula. Recuerden que la parte de arriba, ¿cierto? Se llama maxila y la de abajo se llama mandíbula. También en nomenclatura antigua podemos decir maxilar inferior. Hoy día se dice maxila y mandíbula, antiguamente era maxila superior, maxilar inferior. Pero esta es una mandíbula, ¿cierto? Aquí en la esquina ustedes ven los cóndilos. Los cóndilos es donde está la articulación, que hoy día se llama articulación temporomandibular, que es la que está acá arriba. Y aquí ustedes ven todos los dientes inferiores. Ya, pero aparte de eso, ¿qué ven? Aparte de las estructuras anatómicas. ¿No ven a Donald Trump aquí en una imagen? No, mentira. No ven este. Y algo Ahí. que Tiene como alambre. Exacto, muy bien. Aquí hay un alambre, ¿ya? Esto es una férula, ¿ya? Hoy día nosotros la seguimos ocupando, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Cuando un paciente, no sé si alguien ha tenido un traumatismo dentro alveolar, cuando uno va o le pegan un combo, choca contra el cemento, los dientes quedan sueltos. Y viene el dentista y le pone un alambre y lo polimeriza o lo fija para que esos dientes se estabilicen, ya mientras le tomamos la radiografía y otras cosas, pero como atención de urgencia muchas veces ferulizamos. Antiguamente los pacientes tenían periodontitis. ¿Qué es la periodontitis? ¿Quién ha escuchado eso? Infección en la encía. Perfecto, pero hay una diferencia entre gingivitis y periodontitis. La Es gingivitis como que las encías se retraen, van ya, perdiendo muy su bien. La tamaño. gingivitis solamente afecta lo que es la encía. En cambio, la periodontitis afecta el periodonto. El periodonto está compuesto por donde se aloja el diente, que es el periodonto de inserción. Entonces las personas tienen reabsorción del hueso y el diente empieza a bajar la encía, obviamente si le saco el soporte óseo, la encía va a bajar, ¿ya? Pero en general se está perdiendo el soporte óseo. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar si yo estoy perdiendo el soporte óseo con el diente? Se va a Los caer. dientes se caen. El diente se va a soltar. Y ahí es cuando la gente le dice a usted, doctor, mire, este diente lo tengo sanito, pero mire, se mueve y lo perdí. Perdí todos mis dientes de abajo y estaban sanitos. ¿Ya? Yo les relato cosas que yo escucho en la consulta, ¿ya? Cuando llegan los pacientes a hacerse sus prótesis, ¿ya? Bueno, esa es la gracia de, entre comillas, que esta clase la haga un dentista y no un profesor de historia, porque la idea es que vamos a ir conversando de historia, pero también para mí es irlo acercando a la odontología que de a poquito se van a ir incorporando.
Y entonces me van a escuchar hablando de harto lenguaje técnico que ustedes de a poquito lo van a ir incorporando también. Entonces, hace muchos años atrás, los etruscos, ¿cierto?, inventaron estas famosas férulas con, no sé, un alambre precioso, oro, para fijar sus dientes. E incluso, bueno, viene más adelante en la materia, que cuando perdían un diente podían colocar algún tipo de material, madera, para poder suplantar el diente perdido. Bueno, también si nos vamos a otro sector del mundo antiguo, no tan antiguo como el anterior, pero sí 480 años antes de Cristo, Heródoto, ¿cierto?, decía, la medicina está dividida en Egipto, cada médico cuida una sola enfermedad, todo está lleno de médicos, unos son médicos de cabeza, otros de los dientes, y entonces aquí yo me detengo y podría decir que los primeros que tuvieron, sin decir la palabra dentista, sino le decían el médico de los dientes, fueron los egiptos. Fue en Egipto. Decían otro en el abdomen, otro en enfermedades inciertas, ¿ya? Entonces, todavía no aparece la palabra dentista, ¿ya? Pero sí podríamos decir que existían médicos en el antiguo Egipto que se dedicaban específicamente a los dientes. Y este fue conocido como el primero dentista, por lo tanto, de la historia, Esi-Re, ¿cierto?, el dios en Egipto. También Egipto nos ha permitido reconocer un poco cómo es la salud bucal a través de las momias. Las momias, ¿quiénes eran las momias a propósito? ¿A quién se momificaba en Egipto? A los emperadores. Perfecto, es decir, a la realeza, ¿cierto? No al pueblo, sino a la realeza, a los casi dioses, porque ellos eran casi dioses, ¿cierto? Entonces ustedes se imaginarán que al ser de la realeza tenían todas las condiciones de recursos, no era por una falta de recursos que no se podían cuidar su boca. Y cuando yo voy a hacer un análisis de los cráneos, de la boca y de las radiografías de estos pacientes, de los faraones, miren lo que encuentro. ¿Qué les llama la atención a ustedes? Faltan dientes. Ya, le faltan dientes. Mira, aquí le faltó todo el sector posterior en esta radiografía. Aquí le faltan 2 dientes de adelante. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención? No sé si será correcto, quizás está bien la radiografía, pero la maxila está como muy hacia adelante. Sí, puede haber sido que tenga una clase 2, que un paciente que tiene la mandíbula un poquito más atrás, ¿cierto? Pero puede ser efecto de la radiografía. ¿Qué más? Los molares de la foto de la izquierda. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos molares? Vamos bien. ¿Qué se le ocurre? Pueden ser los molares del juicio, ¿no? Ya, pero mira la figura. Usted sabe que los molares tienen cúspide, ¿cierto? Sí. Nosotros en odontología también tendríamos que estudiamos poco, encuentro yo, pero deberíamos tener un poquito más lo que es morfología dentaria. Morfología dentaria significa la forma del diente, en donde tenemos que entendido que tienen cúspide, surco, cresta, fosa, etc. La pregunta, en estos molares, ¿usted le ve alguna cúspide? ¿Se limaron los dientes? Son súper planos. ¿Ah? ¿Escucho una voz por ahí? Que son Una opción planos. pudiese ser que se limaron los dientes, dice alguien. ¿Qué dices, Catherine? No, estaba diciendo que eran súper planos. ¿Por qué creen ustedes? Su compañero pensó que pudiese haberse limado los dientes, ¿sí? ¿Por qué no? Apiñado, no sé si están El apiñados. esmalte se les desgastó, ¿no? Ya, pero ¿por qué? Esa es la pregunta. Por el alimento, tal vez. Muy bien, un 7, por el alimento. El tipo de alimentación, ¿cierto?
lo más probable es que comía muchas cosas con grano, mucho grano, entonces los molares funcionan ¿cómo se llaman? Los morteros. En su casa tienen estas cosas para moler los ajos, ¿cierto? El mortero, ya, entonces esto funciona de la misma forma y los dientes se desgastan y quedan planos. Y aquí hay otra cosita que también podemos ver. Miren esos hoyitos. ¿Ven esos hoyitos? ¿Qué son esos hoyitos? Láncenla nomás, estamos aquí aprendiendo. Aquí significa que este diente que está ahí sin soporte de hueso, y con ese hoyito ahí, lo más probable es que aquí este diente está con caries, avanzó hacia la pulpa, se creó un absceso, que es como una infección, como una pus. Cuando ustedes, lo más probable es que han tenido pus en algún granito, ¿cierto? En su época de adolescencia, ¿ya? Es lo mismo, pero dentro de la boca ahí, ¿ya? Entonces se forma un acúmulo de material y socava, por así decirlo, o rompe el hueso y queda ese espacio, ¿ya? Y va quedando con esa secuela, ese huesito que ha secuelado después de una infección. Todas esas cosas pudimos ver gracias a las momias que nos dejaron estos recuerdos. ¿Ya? Estos libros ustedes pueden ver también hasta los papiros también expresan de la atención odontológica de la realeza, ¿cierto? Me van a tener que creer, pero en la medicina egipcia también a través de los papiros de Hebers pudieron escribir muchas acciones de atención de salud, de higiene. Ellos también aportaron mucho en lo que era la higiene. Pero obviamente tenemos cosas que han pasado, por ejemplo, la medicina egipcia pudo separar los elementos que lo religioso, ¿cierto? Lo resolvían los sacerdotes, lo mágico lo resolvían los magos y lo que era empírico lo resolvían los médicos, ¿ya? Y para eso, ¿cómo se resolvía? Bueno, los sacerdotes, si usted tenía un problema, había que orar, ¿cierto? Los religiosos le dicen, si usted tiene un problema, usted ora. Si tiene algún problema mágico, usted tiene que hacer manda. Y lo empírico, lo médico, ¿cierto? Lo resolvían los curanderos o médicos, ¿cierto? Hoy día para nosotros hablar de médicos es como claro, pero recuerden incluso en el tiempo colonial, nosotros no teníamos en Chile muchos curanderos y teníamos, o sea, muchos médicos, teníamos más bien curanderos que se dedicaban a distintas áreas del área de salud. ¿Les recuerda algún nombre a ustedes, por ejemplo? ¿Alguien que resolvía temas de salud? Las parteras. Las parteras que hacían la función del médico ginecobstetra, ¿cierto? ¿Qué más? ¿A quién más conocían? Al componedor de hueso, ¿lo conocían? Al traumatólogo, componedor de hueso. ¿Ya? Y así varios otros que después vamos a hablar. Ya, estas son imágenes también de antes de Cristo de cadáveres, por supuesto, y ahí ustedes ven cómo está esa pieza toda cariada, con pérdida ósea. Las partes del diente son corona, cuello y raíz. Eso lo vieron cuando eran chiquititos, yo creo que se acuerdan. Corona, ahí está, cuello y raíz. Y el hueso llega o debería llegar casi a la altura del cuello. Miren lo que aquí, ¿dónde está el hueso? Muy, muy abajo, es decir, esta persona tiene mucha pérdida ósea. Hay infección, hay absceso. Entonces las personas perdían sus dientes, pero después con un alambre, ahí se fija, este es un alambre de oro, sujetaban sus dientes. ¿Quién era Nefertitis?
A ver, alguien que me diga. Era una diosa ¿Diosa de qué? de Egipto. Sí, pero sí, Nefertiti, diosa de Egipto, pero una diosa vinculada a la belleza, a la salud, a algo distinto. ¿No? Bueno, en Nefertiti le encontramos. No, de él nomás, escucho. Ya. Se lo dijo San Google. Ya. Bueno, a ella la pudimos encontrar en estado de momia, por supuesto, ¿cierto? Es una del. Si nos vamos a otra cultura también muy, muy, muy antigua, es la cultura china, ¿ya? Ellos ocupaban estos elementos. Ay, se me desaparecieron las imágenes aquí. No, mata. Aquí yo tenía unas imágenes, ¿ya? Tenían asociada a estos elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, a elementos para poder curar las condiciones. La cultura china en general la conocemos porque ha prevalecido en el tiempo. Tenemos el tema de la acupuntura, ¿cierto? Para tener zonas, ya sea representada en la mano, en la planta del pie, para poder hacer digitopuntura o acupuntura para mejorar las dolencias. Y eso no escapaba también el tema de la salud bucal. Aquí me faltaron las imágenes, no sé qué pasó. ¿Quiénes hicieron otro aporte? La India antigua hizo un aporte en relación a la instrumental en odontología. Ellos crearon alicates, como ustedes lo ven aquí, con figuras, no sé si me tienen pinta de dragón para mí, no sé si ustedes le ven otra figura, pero ellos pudieron aportar con este tipo de instrumental para hacer las extracciones dentales. ¿Ya? Esto ya es un poco más actual de la India, en donde, bueno, es actual para la India, pero para nosotros, nuestro país, antiguamente, a ver, yo salí así, ya hago un cuenta unos 30 años en donde la gente compraba prótesis ya preestablecidas y se las ajustaba en su boca, ya así como hace este vendedor en la India, donde tiene prótesis acrílica es porque el material se llama así, material acrílico, y ellos se colocan y se prueban sus prótesis hasta la que le quede mejor. En Chile lo que yo vi no fue tan así, pero lo que yo vi era gente que se sacaba todos los dientes, aún estando bueno, por dentista o por falsos dentistas, para poder hacerse una prótesis dental. Eso sí lo vi, ¿ya? Gente que a mí en el campo me pidió, por favor, doctor, sácame este diente, que estaban sanos, muy, muy sanos y bonitos, para poder hacerse su extracción. Perdón, para hacerse su prótesis. ¿Ya? Los dientes siempre tienen un significado y en la cultura japonesa tenían esta representación de mostrar los órganos dentarios era signo de valor, como esta cultura maorí también que muestra, saca la lengua y muestra todos estos signos para enfrentar al adversario. Me imagino que todos han visto esos videos, porque están representados en el equipo de fútbol. Los All Blacks. Muchas gracias. Estaba tratando esa memoria, pero no me podía acordar. Ellos, ¿cierto?, hacen el baile maorí para poder intimidar al adversario. El haka. El haka, gracias, muchas gracias. Y el haka es parte de mostrar dientes, sacar la lengua, etc. ¿Ya? Sacar la lengua representa habilidad. ¿Significa qué?
El sacar la lengua representa virilidad. Por eso cuando las mujeres hacen el haka, ellas no sacan la lengua. Mitch, muy bien, gracias por su aporte. Ahí vamos aprendiendo. Miren, ¿qué encuentran de extraña esta prótesis? Tiene como surco. ¿Ya? ¿Y qué es La entonces? materialidad, ¿de qué creen que es? Es como metal. Es madera tallada. Y eso era una prótesis. ¿Es Claro, porque, asimétrica? ¿ah? ¿Es asimétrica? Sí, asimétrica. Piensa en un trozo de madera en que lo tallaban, pasar la forma de la bóveda, dejar el espacio para el reborde del tallo, y después tallaban como los surcos para que parecieran, entre comillas, dientes. ¿Ya? Debe haber sido muy incómodo usar eso. Pero me imagino que era lo que había antes, porque el acrílico y esos materiales no existían. Les falta a otra. Ellos también aportaron el tema de la higiene, a las prótesis y a la extracción también con instrumental. Para las personas que les gusta las lecturas bíblicas, también encontramos en parte de la Biblia, en Proverbios, en Deuteronomio, ¿cierto? En Jeremías, algunas alusiones a propósito de los dientes, ¿no? Este libro, que para algunos es un libro, para otros tiene algún otro valor, ¿cierto? Un mayor valor. Podemos encontrar alusiones a los dientes, ¿ya? Por ejemplo, en donde está más el Cantar de los Cantares, ¿cierto? También habla de los dientes y los representa como un rebaño de ovejas bien esquiladas, ¿cierto? Blancos y bien esquiladas. Otra cosa, ustedes se han preguntado, se han fijado que en mi presentación abajo algunas imágenes dice DMC. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Y yo no me llamo Juan Pablo, pero nada que ver. La verdad es que estas presentaciones y estas imágenes fueron del profesor anterior que hacía esta misma asignatura. Yo esta asignatura la hago el 2010, pero antes la hacía otro profesor, que es el doctor Daniel Mardones. Por eso están sus iniciales, ¿ya? Nunca se las quise sacar porque creía que era importante que si él elaboró esta presentación, era importante que la gente supiera que era de autoría de él, no mía. Pero han pasado ya 10 años, así que casi como mía. Ya que hay otro salmo también que habla de la mandíbula, de los dientes, etc. Aquí está lo que decía su compañero de delante, que el código no era ojo por ojo, era ojo por ojo si era un igual, pero ojo por lucas o por minas de diamantes si era un menor. Pero aquí en el Éxodo, en este versículo, el 27 al 23, ahí estaba lo que usted quería decir delante. Ojo por ojo, diente por diente. Pero miren, igual están las clases sociales. Y si se le rompe un diente a un sirviente o a su criado, este deberá dejarlo libre por el diente roto. Otra cultura es Grecia, ¿cierto? Y tenemos la medicina. ¿Por qué creen ustedes que existe la cultura prehipocrática? Bueno, aquí ustedes tienen a los médicos del área de salud, hay Esculapio, ¿cierto? Y otros grandes pensadores o médicos de la cultura griega, ¿ya? Vas a pinchar algo que...
Perdón, ahí sí. Ya, ellos aportaron, hicieron muy buen aporte también en relación a lo que es la higiene dental. Tenía la diosa de la salud, ¿ya? Higiea, ¿ya? Bueno, obviamente que este cuadro es famoso. ¿Sí? ¿Lo reconocen? De Gustav Klimt, que bueno, este no es tan famoso como me parece que el más famoso es el beso, así se llama. Ya pues chiquillos, ayúdenme con el Google. Ustedes, acuérdense que dijimos que ustedes iban a estar ahí con el Google apoyándome. Si yo digo algo que no corresponde. ¿Ah? Sí, es el beso. La pintura donde salen una pareja besándose como tapados con una Y esa es la más cosa famosa, que yo amarilla. dije que era la más famosa, pero ahí No fue sé un si es la carrismo. más famosa, pero es del mismo autor. Ya, entonces, esta es conocida porque ocupa los mismos colores, bastante parecida. Higiea, entonces, la diosa de la salud, pintada por Gustav Klimt. Y este filósofo, o sea, Hipócrates, este griego, ¿cierto? 460 antes de Cristo, hace su aporte. ¿Cierto? En donde aporta a través de tratados anatómicos, ¿cierto? Tratados teóricos, tratados sobre clínica y enfermedad, en qué consistían las enfermedades, sus afecciones. Ah, ahí está la palabra que estaba buscando delante, los humores. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré esas dos muelitas donde habían personas adentro? La gente decía humores. Después lo voy a buscar porque no recuerdo bien esa imagen. Ahí, humores dentales se podrá llamar. No sé si ahí me ayuda alguien en Google, si salen humores dentales y le aparece esa foto de esas muelitas con los dibujitos adentro. Ya también habla sobre la enfermedad sagrada, sobre crisis, días críticos, ya, sobre el tema de aire, de agua, sobre todo el tema ambiental. También propone terapéutica, es decir, tratamiento para algunas enfermedades, ya, sobre las fracturas, articulaciones. También aporta sobre los tratados ginecológicos, ya, y algunos tratados deontológicos. Por ejemplo, el famoso juramento hipocrático, ¿ya? Los médicos y sobre el arte. Los médicos hacen un juramento hipocrático. Ya, me pasa aquí. Antes se creía también, ¿cierto?, que existían los humores, ¿cierto? Sangre, bilis, flema, ¿ya? Y uno tenía que hacer drenaje, y la medida que supiera combinar estas cosas, se podía desarrollar la salud. Esa era la terapéutica, de esa forma trataban. Vamos a conversar cuando lleguemos a Chile, vamos a conversar que, ¿cómo se llamaban los odontólogos antes? ¿Cómo le decían? ¿Hay alguien ahí? Hay 50 participantes. ¿Cómo le dirían a los dentistas antes? A los odontólogos, a los cirujanos dentistas. Ya llevo 3 nombres. Odontólogo, cirujano dentista, dentista. Se les decía, a ver, alguien me está escribiendo aquí. Carlos, ¿qué está perdido? Dice, médico de los dientes, sí, pues. Así se le llama. Se le llama a los sacadientes, también algunos dicen. Ya, pero se le llamaba flebotomos, ¿cierto? Los flebotomos. Y viene de aquí porque su terapéutica era poder principalmente drenar, ¿cierto? Una persona tenía un absceso y lo que hacía el dentista, que a propósito, si vamos más atrás,
esa pega la hacían los barberos. El origen de los dentistas viene de los barberos, entonces uno iba a sacarse la barba y el mismo barbero aprovechaba que usted tenía un flegmón, un absceso en la boca, como era un campo que él conocía, con sus instrumentos hacía los cortes necesarios para drenar todo lo que es la infección y limpiaba y lavaba, ¿ya? Por eso se le llamaba a los flebotomos también. No sé si alguien lo puso, a ver si le... Doctor de los dientes, sanadientes, sacadientes, no, nadie puso flebotomo ni barbero, ahí le faltó, le voy a poner yo ahí para que flebotomos y barberos. Así se les decía también a los dentistas. Vamos a, cuando pasemos la historia de la odontología más de este tiempo, siglo XVIII, XIX, XX, ahí vamos a llegar a esos nombres. Estas palabras las vamos a ocupar, o por lo menos ustedes las van a ocupar cuando estén trabajando, ¿cierto? Cuando ustedes quieran descubrir de una persona su historia médica, ustedes le están haciendo una anamnesis. Y cuando están descubriendo lo que está pasando en ese momento, es un diagnosis, por lo tanto nosotros le hablamos de un diagnóstico, de ahí viene la palabra diagnóstico, ¿ya? Entonces, los dentistas podemos hacer anamnesis para descubrir cosas del pasado y diagnóstico. Prognosis es la palabra pronóstico, es decir, cómo va a ser para el futuro. Entonces, estas palabras las ocupamos en salud. Diagnóstico, anamnesis, pronóstico. Me imagino que lo habían escuchado, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién me puede decir la hora, please? 4:50. 4:50 ya. Le voy a dar 5 minutos porque así yo voy, cambio la presentación y voy a buscar un vaso de agua. Vuelvo al tiro. ¿Se ve la presentación ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Aquí con esta presentación le vamos a pedir ayuda a mi hija que está en quinto básico porque vamos a ver la cultura precolombina, ¿cierto? Antes de Colón. Vamos a ver la cultura maya, la azteca y los incas. Los mayas, ¿cierto? Ustedes saben, se ubicaron en el sector que hoy día es Guatemala, Honduras, y los aztecas en México. Y los incas, no solo, aquí dice Perú, pero la verdad es que la extensión de los incas iba casi desde Colombia ¿hasta dónde llegaba? A ver, San Google, ayúdeme. ¿Hasta dónde llegaban los incas? Mi hija de quinto básico que está aquí ya lo sabe, así que... ¿Cuál era la pregunta? ¿Hasta dónde llegaba el imperio inca? Chile. ¿Hasta dónde? Chile. Sí, pero Chile es muy grande, pues, una referencia geográfica. Hasta la parte del norte de Chile, a donde empezaban los dieguitas, de hecho tenían como dominio por sobre ellos, casi prácticamente. Lo que vendría siendo la segunda región, un poco más ¿Sí? abajo tal vez. Los diaguitas, ¿cierto? Más abajo ya habían otras culturas que son ya culturas propias chilenas, pero como imperio incluso se decía que pudiesen haber llegado hasta el Biobío un poquito más arriba, ¿cierto? Hasta el dominio mapuche, de ahí para abajo, no. Ya, muy bien. Y ellos también, al igual que otras culturas, pudimos saber de ellos a través de jeroglíficos, imágenes en piedra, en papel, etcétera, en la escultura. ¿Ya? Y miren, ellos tenían algo bien particular. ¿Qué es lo que ven ustedes en esta imagen? Ah, bueno, está escrito abajo. No vale, voy a tener que borrarlo.
Ellos también, ustedes saben que las culturas precolombinas también tenían una jerarquización de clases sociales, ¿cierto? Estaban los sacerdotes en segundo nivel, estaban, no recuerdo cómo se llaman, pero estaban como la cultura más de la parte alta de la sociedad, después estaban los sacerdotes, después estaban los campesinos y finalmente estaban en la línea más baja, estaban los esclavos, ¿cierto? Eran como 4 categorías. Bueno, los que estaban en la parte más alta, ellos accedían a estos elementos en su boca que son mutilaciones, pero ellos lo hacían con un fin justamente social. Es como hoy día podríamos decir quién se coloca frenillo, ¿es cierto? Ortodoncia. Ortodoncia es un tema estético, se lo coloca a las personas que pueden instalarse y pueden pagar, ¿cierto? Por un tema. Acá lo mismo, la mutilación era darle figura a sus dientes. En la imagen de izquierda ustedes pueden ver que tienen como un serrucho, ¿ya? Pero en el lado derecho ustedes pueden ver que esos dientes tienen incrustaciones. Generalmente eran incrustaciones de piedras preciosas, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen de un cráneo maya del siglo XIX, ¿cierto? En donde aquí ustedes ven que hay una mutilación, hay un corte en el esmalte, pero si yo reviso un poquito más abajo, incluso hay exposición de dentina, tienen esta figura, y después tienen estas piedras, ¿ya? Para hacer todo esto, mutilar estos dientes, lo más probable es que se tienen que haber hecho con piedras mucho más filosas y mucho más potentes que el propio esmalte, ¿ya? Que rompen estos dientes. Uno creería que era eso, pero mírenlo, para sorpresa, cuando se empieza a buscar, había una clasificación de mutilaciones, ¿ya? Que es extensísima. Es decir, teníamos bordes mutilados, rebordes, teníamos figuras, un puntito, 2 puntitos, etcétera. Miren toda la clasificación. Si yo los cuento aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 5, al menos 35 a 50 formas. ¿Ya? Esto se ha pasado, uno dice, bueno, fue en el periodo precolombino, se encontró en cráneos de cadáveres, pero como es algo que ha pasado muchas veces de generación en generación, hoy día, después de Cristo, ya en el año 2000, encontramos algunas tribus en donde las personas siguen teniendo algún tipo de alteración en sus dientes hechas por ellos mismos. Por ejemplo, en esta tribu brasileña encontramos a esta paciente o esta niña que tiene como los dientes filudos, ¿cierto? Alargados. Ya. Aquí, ¿qué ven en esta foto? Delante les soplé algo, pero ¿qué ven? Prótesis. ¿A dónde está su prótesis? Los soles que son como triangulares, ¿no? ¿Implantes dentales? Claro, pues cierto, es como un implante dental. No A le esta han cambiado persona la le textura. faltaba el diente y se puso esto era madera, ¿eh? Y se colocaba un pedacito de madera. ¿Ya? No sé cuánto le duraría, yo creo que esto se podría rápidamente y duraba, no sé, muy poco, pero se pudo encontrar en un cráneo, por lo tanto esa persona al fallecer se fue con esas maderitas dentro de su boca, ¿ya? La historia de los implantes es muy simpática, cómo se inventan los implantes, pero no me quiero adelantar en la materia, después les voy a contar cómo nacieron los implantes. Esto se encontró en Honduras en el año 600 después de Cristo, de ese más o menos. Ahí le decía, implantación de material aloplástico. También después aparece dentro de las cosas cuando las personas hacen o mandan a hacer sus prótesis, la gente las decora con formas, figuras doradas. ¿Ya? En Chile también ocurrió eso. La gente le dice pepita de oro. ¿Han escuchado eso?
la gente que usa prótesis tiene unas pintitas amarillas en sus dientes? ¿Lo han visto en algún familiar, alguna tía o abuelita? Mi abuela tiene. Su abuela tiene, ¿ven? Y ¿saben qué? Lo más chistoso es que cuando la gente va a la consulta al hospital y yo les tengo que hacer sus prótesis nuevas, la gente quiere que yo le vuelva a colocar la pintita de oro. Y la verdad es que eso ya los laboratoristas no lo saben hacer, no se puede hacer, y la gente cree que es oro, pero no es oro. Es un material dorado que generalmente es como un baño que se le da a esa superficie y tiene y toma este color, ¿ya? Es más, una vez un paciente que yo le saqué unas obturaciones, unas tapaduras de oro en su diente, él me dijo que me pagara con eso, que no me iba a pagar las tapaduras, sino que dado que yo le estoy sacando el oro, ¿cierto? Que me pagara con ese oro que me estaba sacando. Bueno, al final tuve que cobrarle igual porque la verdad ese oro no es oro, es un material, no es un material precioso. ¿Ya? Aquí tenemos el Imperio Azteca, ¿cierto? Ahí está todo lo que comprende y usaban este tipo de prótesis. Todavía no tengo la oportunidad de ir a Teotihuacán, pero de algún día podré ir, ¿cierto? Ahí les mando una foto. Ya, aquí también encontramos en este palacio de Teotihuacán, ya, en el palacio de Tepatitla, figura en las paredes, y ustedes si se dan cuenta y pueden aumentar, existían estos sacerdotes o personas que cuidaban o sacaban dientes. A ver si tengo la imagen más cercana, porque ahí es como el mapa completo. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí tenemos a sacerdotisa, al médico, al chamán, ya, pongámosle al curandero, ¿cierto? Atendiendo la boca de un enfermo, pudiendo ser mutilando un diente, sacando el diente, que era lo más probable, ya con un cuchillo, ¿ya? Aquí tenemos un cráneo donde ustedes se fijan la figura y la forma de los dientes, ¿cierto? Son dientes curvos como los caninos, ¿cierto? Son dientes que están mutilados. Ahí tenemos otra imagen donde tenemos los fragmentos de los dientes. Lo más probable es que haya pasado cada vez que usted quería hacer estas mutilaciones, estos dientes tienen que haber provocado una infección tremenda, ¿cierto? Y se tienen que... porque piense que cuando usted tenía que romper el esmalte, lo más probable lo hacía con una piedra, girando una piedra, ¿cierto? Y eso provoca fricción y calor. Y el calor provoca la lesión de la pulpitis y la muerte pulpar, y la muerte pulpar es la necrosis que provoca después el absceso dental. Hoy día los dentistas, que también hacemos esto, ¿cierto? Pero ocupamos otras tecnologías, ocupamos una maquinita que no sé si le saben el nombre, pero suena así como, así como, que a las personas no les gusta cuando van al dentista. ¿Quién se sabe el nombre? ¿El que es como un taladrito? Es como un taladrito, correcto. No tengo idea cómo se llama. Ya. La que es la más chillona, yo a los niños, cuando, bueno, yo ya no veo niños, pero cuando atendía a niños, le decía que se llamaba la señora turbina porque era bastante más chillona. ¿Ya? En cambio, el otro era el señor micromotor porque era un poquito más ronco. ¿Ya? Y la señora turbina tiene revoluciones por minuto, o sea, la fresa que rompe los dientes es tan rápido, si yo no le tirara agua, esa fricción haría lo mismo que hacían estos curanderos en ese tiempo. Entonces, se inventó esta turbina y tienen en las puntas como unos aspersores, unos chorros de agua. Entonces, cuando el dentista ocupa esta maquinita, la turbina, la apoya sobre el diente y tira agua mientras rota la turbina. Y de esa forma trabaja sin calentar el diente. En cambio, el micromotor, que también es otra maquinita trabaja a la altura de la dentina. Después que ya abrimos el esmalte,
Trabajamos en la dentina, y este micromotor que tiene menos revoluciones por minuto generalmente no ocupa agua. ¿Ya? Eso es como un tips odontológico, ¿cierto? Para que ustedes se vayan acercando. Alguien lo había puesto aquí, pues turbina, bien. Es que usted tiene adelantado, don Luis Quiñalén. Usted tiene ahí ayuda, pero bien, felicitaciones. Me parece muy bien que lo interrogue nomás al papá. Y al final, su papá éramos compañeros de curso, ¿cierto? Le preguntó si es el mismo que estoy pensando yo, pero puede ser otro. Ya, muy bien, Luis. Saludos para su papá. Luego, cuando llegaron los españoles, a través de algunos fray, ¿cierto? Algunos sacerdotes, el fray Bernardino, él pudo recopilar como fuente de estudio todo lo que sabían los aztecas en relación a dos cosas: a planta, ¿cierto? A herboraria, y también a higiene dental. ¿Ya? Ahí tenemos dos escritos, dos importantes aportes de estas culturas que pudieron ser rescatadas en forma escrita por parte de los sacerdotes. Después tenemos el Imperio Inca. Mire, aquí aquí está justamente, ay, tampoco conozco Machu Picchu, pero algún día iré. Y ahí está todo el Imperio Inca, donde llega, ¿cierto? Incluso pasa un poquito de Santiago hasta Constitución, por lo menos en esta imagen. Obviamente que se va debilitando hacia acá, pero tiene todo este desarrollo. También en nuestro país, a propósito, no es tan precolombino esto, pero también era por poder hacer el enlace de que la gente ocupaba mucho los prótesis con estas chispitas de oro, pero también así como, a ver, yo no sé si ustedes o sus papás tienen, como dice mi hijo, unos dientes negros o tapaduras negras, que son las amalgamas. ¿Y qué es una amalgama? Es una aleación de mercurio, ¿cierto? Y existían aleaciones de oro. ¿Se fijan en este paciente que está aquí? Existían las obturaciones de oro. Hoy día he visto a pacientes que le he tenido que sacar obturaciones de oro y reemplazarlas por resina o composite, o tapaduras color diente, como le dice la gente. ¿Ya? Pero antes se daba mucho. Hoy día la gente que sigue pidiendo son los gitanos, ¿ya? La gente tenía asociado el diente de oro con los gitanos, ¿ya? La gente expresaba, esto es un testimonio de una persona, comillas, dice: siempre me llamó la atención el oro en los dientes, lo encuentro bonito, es una forma de resaltar de lo común. Si usted se pusiera una chispita de oro, entre los dientes se vería filete, ¿ya? Cierre comillas. La gente lo expresaba como chispita de oro. Se fijan, ahí tiene su chispita de oro. También tenían figura. Esto no lo vi nunca yo. Lo anterior sí. Esto no lo he visto nunca en la boca de alguien. ¿Ya? Se lo puso a los 11 años por una cuestión de moda y estética. Es de 18 quilates. La gente creía que era oro, pero la verdad es que no es oro. Es una flor. Y hay otros que se ponen una estrella, un diamante. En mi país se usa mucho. Así se demuestra que uno le está yendo bien, ¿cierto? El uso del oro tenía que ver con estatus social. Eso también ocurrió en nuestro país. ¿Ya? Eso es cuando las obturaciones de oro eran estéticas, el acceso a la odontología era escaso, y ya ponerse oro o estas chispitas era algo bastante más interesante. Hoy día ya no, por supuesto que no.
Comillas, cuando yo era cabro y veía a una niña con tapadura, la encontraba linda. Yo creo que una tapadura de oro siempre se ha visto más presentable, porque las blancas se ven muy feas, ¿cierto? Y con la gutapercha se sueltan los dientes. A mí me gusta porque se ve una pequeña chispa de oro. Y al conversar, la gente te mira, da un resplandor. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien se pondría esto hoy día? ¿A alguien le gustaría tener una obturación, una chispita de oro? Nope. No, ¿cierto? No está dentro de los cánones de estética y belleza de hoy día, pero si ustedes ya han visto, mire, en esta primera clase lo que vamos viendo, ya lo vimos en las culturas precolombinas, toda esta mutilación, todos estos adornos. Después, 100 años atrás en nuestro país, tenemos el uso del oro, después ocupamos las amalgamas, y hoy día, ¿qué es lo estético? ¿Qué está representado como estético en salud bucal? Díganme ustedes. Dientes. Porque eso sí me lo pueden decir. Derechos Ya, y blancos. tener dientes derechos, ¿cierto? Por Y algo blancos. todos quieren tener frenillos. Y los ¿Qué más? dientes blancos. Dientes blancos, ya. Profe. Derechos, blancos, ¿qué más? Profe, Simétrico. Dígame. pero actualmente hay una moda, no sé si la han visto, donde se pegan cristales en los dientes. También Ah, están de como moda este, los grills. el Bad, Sí. ¿cómo se llama? Bad Bunny. ¿Él tenía eso? ¿O la Rosalía? No sé si él, pero hay varias modas donde se están pegando esas piedras Son piedras preciosas preciosas. en los dientes. De hecho, profe, también se destruyen los dientes y se ponen carillas, pero se los dejan horribles, así, muy horrible. Y después se colocan las carillas, pero no, eso está súper mal. Gracias, Oscar. Se llaman los grill, dice su compañero, a esa moda. No sé si ahí ustedes me dirán si es así. Los grills son estas piedras preciosas que hoy día los famosos, los cantantes de rap será esa música que cantan ellos, ¿cierto? Como la Rosalía, el Bad Bunny. ¿No? ¿No es rap? ¿Cómo es la música que hacen ellos? ¿Hip hop tampoco? No lo sé. Ahí ustedes me tienen que decir. Para que despierten un rato. Les hago preguntas para que a ver si están ahí o si no estoy hablando solo aquí. Bueno. Y me parece que ahí terminamos la presentación. Son las 5:23. Bueno, es que yo me cuadro con yo sé que un poquito antes porque estoy adelantado en minutos, ¿cierto? Son las 5:15 para ustedes. Yo tengo las 5:23. Preguntas, dudas, consultas, nos paseamos desde Mesopotamia, ¿cierto? Las culturas antiguas, Egipto, Grecia. La próxima clase vamos a pasar un poquito sobre Roma, un poquito más siglo después de Cristo. Hoy día vimos solamente todo lo que era antes de Cristo y la próxima, voy a dejar de grabar, espérenme, si no se me olvida. Ahí está, dejé de grabar. Ya, dudas, consultas. Esto siempre vamos a dejar unos 10 minutos para que ustedes se despidan y los que tengan dudas se quedan a propósito de esta materia o de su unidad de integración, que yo les ofrecí ayuda, que ustedes me pudiesen hacer consultas de los trabajos, de las tareas. ¿Ya? Profe, así que, dígame, José. una pregunta igual como parte de la clase, pero como entré tarde, quería saber si esta grabación usted la sube al campo virtual. Sí, yo se la envío a la doctora Silva y ella la sube. Ah, ya, vale. Muchas gracias. Para la gente que no vino. En todo caso, igual contento, vinieron 48. Cuando el miércoles eran 69, 71 eran. 71. ¿Ya? Profe, es que no sabíamos que íbamos a tener la clase hoy Sí, día. casualidad, En sí, realidad, nos confundimos. Ah, ya. Sí, Perfecto. Suponía que hoy día teníamos que... Ya, estábamos todos en esa. ya, pero no importa. Miren, el miércoles los voy a esperar y les voy a cobrar la palabra. Igual que al Camilo que quedó de hacer su show con el, ¿cómo se llama? Con el cubo Con el Rubik. cubo Rubik y no
No hizo nada. ¿Cierto? Perfecto. Próxima clase no se salva. Ya, muchachos, que tengan buen fin de semana. Yo me quedo 1 minutito, 2 minutitos por si alguien más quiere hacer alguna consulta. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Adiós. Ya, profe, muchas gracias. Igual que tenga buen fin de. Chao. Chao, profe, que tenga buen fin de semana. Ya. Gracias. O el perrito. Chao, profe. Chao, que estén bien. Profesor, Dígame. lo de los dientes de oro, aparte de lo que dijo usted que los laboratistas ya no lo hacían, ¿se dejó de hacer por algo como que le hacía daño al diente o simplemente por eso? O sea, cuando estaban directamente en el diente no hacían, porque acuérdate que ese era un reemplazo de una carie. O sea, las personas que se colocaban tapaduras de oro era porque en ese diente primero hubo carie y por lo tanto había que retirar la carie y había que tapar eso. Y el primer material que se encontró para esas cosas fue las aleaciones de materiales preciosos porque daban mayor durabilidad. Y en este caso eran tapaduras de oro. Y ahí sí eran de oro cuando eran tapaduras. Pero en las prótesis dentales, esos no eran oro. Esos eran chispitas de oro que son como material no precioso que se bañaba a través de un baño electrolítico y solamente se le daba el color amarillo. ¿Ya? Y después cuando ya las personas, por ejemplo, yo como dentista, yo no me formé, yo nunca aprendí a hacer una tapadura o una obturación en oro. Entonces, si yo no aprendí y después llega un paciente y me dice, doctor, quiero que usted me haga una tapadura aquí, yo no voy a saber hacerla porque yo nunca aprendí. Yo aprendí a hacer amalgama. Lo que le va a pasar a usted es que cuando usted vaya a un paciente y le pida hacer una amalgama, lo más probable es que usted no sepa hacerla porque ahora en las universidades tampoco están enseñando a hacer amalgama. Están enseñando a hacer solamente resina o composite, que son las tapaduras blancas. Ya, ahora me queda más claro. Gracias. Bueno, de nada. Gracias. Chao, profe. Chao, que le vaya bien. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Carlos. He visto que en internet promocionan como un producto, Coco Clean creo que se llama, que es de carbón activado. Ya, carbón activado. Que lo usan para blanquearse los dientes. ¿Eso es bueno en realidad o no? Mira, lo que pasa es que son de concentraciones distintas. Yo lo que conozco, no sé si ese es lo mismo, pero es peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno puede venir en distintas concentraciones y depende de la concentración es el uso que uno tiene. Si tiene una baja concentración, en general es cuando uno dice de visita o de atención domiciliaria que tú la puedes manejar en tu casa, ¿ya? En cambio, cuando son de alta concentración es cuando el dentista te hace el blanqueamiento, y el blanqueamiento principalmente consiste en bajar tonos de tus dientes y sacar las tinciones externas del esmalte. Pero en sí el esmalte, como es un color transparente, el color de los dientes está dado por la dentina, no por el esmalte. Por eso cuando la gente cree que se está blanqueando los dientes, creo que ahí hay un concepto que la gente no sabe, que está aclarando los dientes, no blanqueando los dientes. ¿Ya? Pero no conozco en particular, si me mandáis una foto lo busco y te digo en qué consiste. No, es que se blanquean los dientes, bueno, dicen que lo hacen con carbón activado. Sí, no lo conozco. El material que conozco es solamente el peróxido de hidrógeno. Igual iba a preguntar sobre eso porque hay muchas tiendas que promocionan esos productos, incluso tienen como luz LED que uno se coloca. Ah, no, eso es para la activación. El peróxido de hidrógeno se activa con luz LED. O sea, la luz LED es una luz ultravioleta, por lo tanto, si tú colocas cualquier producto a la luz común y corriente, también se activa, pero más lentamente. Entonces, cuando tú te lo colocas en los dientes y te colocas la luz LED, lo que hace es un proceso más rápido. Es para que no estés sentado en el sillón 1 hora con los dientes, con la boca abierta, esperando que eso actúe, sino que lo que hace es colocarte eso, 5 minutos, te colocas la luz y funciona en ese tiempo. Pero mándame el datito ese del carbón activado porque no lo conozco. ¿Ya? Lo estoy buscando. Mándamelo aquí por el chat. Ya, esta es una página que los promociona. Ya. Coco Clean. Ahí voy a ingresar. También en Instagram siempre están subiendo gente que se limpia los dientes con el carbón activado. Y después se supone que están blancos. Sí.
Coco Clan, aquí está, pero no dice en ninguna parte, sonrisa, No dice cuál es el producto activo, po. E incluso la tapa es súper julera porque es una tapa negra y dice Coco Clan. No. Si va donde dice, arriba de la esquina ¿Coco superior Clan? derecha, dice portada Coco Clan. Lo aprieta y abajo es como una información de lo que es. Ya. Y Preguntas un video. frecuentes. No hay como mucho, no es barata. ¿Eh? ¿Qué tipo de mancha? Bueno, ya. Voy a averiguar un poquito más y te cuento en la próxima clase. Bueno, profe, muchas gracias. Que Ya, esté bien. igual. Chao. Adiós. Cuídese, profe. Chao, José. Y Christopher dejó la... Aquí con... Ya, ahí está Christopher. Chao. Ya, vale. Que estés bien. Chao, chao. Chau. Chao.